Bienvenidos a un nuevo show de Balcony TV Valencia. Yo soy Chris y hoy desde el Hotel Suite Continental os presentamos a Elial, que tocará la canción Dentro. Bienvenidos, chicos. Gracias. Ya me conocen, te esperan disfrazados. Seguro que a tu lado será mejor. Ahora empieza todo. No es lo que esperabas, pero da igual. Recuerdos de aquí dentro. Ahora empieza todo. No es lo que esperabas, pero da igual. Recuerdos de aquí dentro. Corriendo sin movernos, con mis nuevos sentidos, se inventan el camino para volver. Esquivan pensamientos, dilatan los latidos. Recuerda que aquí dentro se está mejor. Empieza todo. No es lo que esperabas, pero da igual. Recuerdos de aquí dentro. Ahora empieza todo. No es lo que esperabas, pero da igual. Recuerdos de aquí dentro. Lo que esperabas, pero da igual.
Elial, muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí con nosotros. Es un placer. Bueno, nos encantáis. Sois un grupo, bueno, Eli y Alberto forman Elial, un grupo que habéis estado interesados en fusionar distintas disciplinas artísticas, ¿verdad? No simplemente solo lo que es la música, como podemos ver en vuestro nuevo álbum. Sí, bueno, siempre nos ha interesado música contemporánea, música más experimental, como Steve Reich o Brian Eno, o cosas actuales como James Blake, o corrientes un poco que se alejen de lo habitual. Y bueno, es verdad que cantamos en castellano y a veces puede parecer un poco ramalazos de pop, un poco, por el castellano y por las melodías. Pero nuestras influencias son un poco más, van más allá, tanto en el cine como en la música y como todo esto. Realmente las inquietudes anteriormente y actualmente, igualmente hablando, surge el grupo porque eso, el interés parte, o sea, en la formación de este grupo parte de que nosotros trabajábamos mucho diferentes técnicas o disciplinas artísticas. Sí. Y solíamos pintar juntos o hacíamos videoarte fusionando audiovisual con música. Y poco a poco pues fuimos componiendo, surgió el grupo y de ahí que sigamos manteniendo ese interés por no solo cuidar el tema de la música, sino también otras formas de arte. Sí, porque además sois pareja. ¿Cómo se lleva eso de ser grupo y grabar en pareja, componer las canciones? ¿Cómo lo lleváis? Es como cocinar juntos, es lo mismo, ¿no? O sea, es como... no sé, se me acaba de ocurrir, creo que es el sol. No sé... Sí, cuando estás cocinando a veces te entorpeces y a veces salen cosas también más creativas por ese entorpecimiento. Igual alguien echa sal sin querer. Creativo como vuestro próximo videoclip de la canción Dentro, que da nombre a vuestro álbum y que estáis preparando con un proyecto de crowdfunding y además en stop motion, ¿no? O sea, donde la gente, además de ser algo muy inhabitual, ¿no? Dejáis que sea partícipe del proyecto. ¿Cómo está yendo? Está yendo muy bien. Eli también ha colaborado ahí con sus ilustraciones incluso. Y bueno, los artífices son, los directores son Cayetano González y Daniel Amar. Son dos chicos que han hecho stop motion con mucha calidad y es un trabajo de un año. O sea, llevan casi ya medio año y en octubre esperamos que salga. Y es un proyecto de crowdfunding. La gente en elialband.com tiene un link para participar, para poner dinero, si quiere, y llevarse recompensas. Y está muy interesante, allá hay vídeos y tal, y bueno, es un trabajo increíble. Salimos nosotros en pequeñito, moviéndonos y demás. Sí, ¿verdad? Te he visto ahí que también estáis los dos. Sí, además eso, Daniel Amar y Cayetano llevan muchísimo tiempo detrás de este proyecto y no sé, hay que tener paciencia sobre todo, pero sobre todo ganas e ilusión. Y relacionando un poco la pregunta anterior que nos preguntabas, seguimos mezclando esas formas de arte y de hecho hay mucha gente implicada, no solamente los directores, en los que ya no solo el trabajo de los muñequitos, del stop motion y demás, también después, una vez se grabe, hay gente que va a hacer el sonido, claro, en la postproducción, hay gente de vestuario. Entonces, claro, el crowdfunding viene genial para estas cosas, porque la gente lo está haciendo por amor al arte, ¿no? Pero hay veces que una especie de propuesta económica, aunque sea bajita, estaría muy bien. Bueno, además es una iniciativa completamente novedosa. Ahora os deseamos muchísima suerte, la verdad. Gracias. Que a todos os invitamos a que podáis escuchar a Elial en el Bandcamp, ¿verdad? ¿Estáis ahí? También. Perfecto. Spotify, muy bien. iTunes, lo que sea. Muy bien. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Elial. Yo soy Chris y me despido hasta el próximo show de Balcony TV Valencia. Hasta luego. Back in ETV.